Es momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida a Randall Hernández. Bíblicamente hablando, nos hacemos esa pregunta: ¿qué es la gula? Y la gula habla sobre el exceso en el comer y beber sin control ni dominio propio, poniendo nuestro placer físico por encima de la obediencia a Dios, ¿verdad? O sea, cuando llegamos a ese punto en el que ya no hacemos para alimentarnos, ¿verdad? Sino que ya es como por placer, ¿verdad? Que yo veo algo y ya no es porque tenga hambre, sino que ya es la necesidad de tener algo así en la boca, ¿verdad? Y estar ahí comiendo, ¿verdad? Ya muchas veces es como vemos algo delicioso y es como que nos hace ojitos al estómago, ¿verdad? Y lo queremos comer, ¿verdad? Pero eso va más allá de eso, ¿verdad? La gula ya es algo que se convierte en un pecado de idolatría, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para iniciar, quiero que me acompañen a Filipenses 3:19, pero antes que eso, vamos a entrar un poquito más en contexto antes de entrar en este versículo, sobre lo que es la gula, ¿verdad? Y es que llega un momento, como les digo, ¿verdad? Que puede llegar a formar parte de nuestra vida sin darnos cuenta. Y yo como cocinero, ¿verdad? Que tuve la pequeña experiencia de haber trabajado durante 5 años en una cocina, me di cuenta, ¿verdad? De que eh, siempre hay comentarios de que los cocineros comen bien, ¿verdad? Y que como uno sabe cocinar, uno se alimenta como que bien, ¿verdad? Sano, o uno sabe qué es lo que debe comer, ¿verdad? Pero déjenme decirles de que en esta experiencia que yo tuve, ¿verdad? Trabajando, habíamos 3 grupos, ¿verdad? Y el primer grupo era el que, si podía, almorzaba a las 5 de la tarde, ¿verdad? O si podía desayunar, desayunaba a las 11 de la mañana, porque siempre andábamos corriendo, ¿verdad? En las penas de dar un buen servicio, ¿verdad? En el segundo grupo estaban los que todo el día pasaban comiendo algo, como les decía, ¿verdad? Veían algo y era como que necesitaban comerlo, ¿verdad? O si preparaban algo era como que probarlo, pero ya no era degustar, sino que ya un plato entero, ¿verdad? Siempre andaban ahí comiendo, ¿verdad? Y el tercer grupo era de los que comían a su hora, ¿verdad? Siempre a su hora, si era desayuno a las 8 de la mañana o si era almuerzo a mediodía, ¿verdad? Pero esos eran los gerentes, ¿verdad? Porque nosotros les cocinábamos y ellos, pues, no importaba que nosotros estuviéramos corriendo, ¿verdad? Siempre ellos comían a su hora, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en el segundo grupo, que es en el que come, ¿verdad? Sin control, ¿verdad? Y muchas veces, como cocineros, ¿verdad? Pasábamos mucho estrés en la cocina y ya no era porque necesitábamos alimentarnos bien o sanamente, sino porque el estrés, la ansiedad, quizás el enojo, o si estábamos tristes o si estábamos nerviosos, necesitábamos comer algo, ¿verdad? Y así podemos caer muchas veces, ¿verdad? En cosas que nosotros nos encanta comer, ¿verdad? Y ahí es cuando esto se convierte, como les decía, en un pecado de idolatría, cuando nuestro estómago se convierte en un Dios, ¿verdad? Como en cuando nosotros ponemos nuestra prioridad, nuestros ojos en el dinero, esto, ¿verdad? Lo material se convierte en nuestro Dios, lo estamos idolatrando, lo estamos poniendo por encima, ¿verdad? De Dios mismo, ¿verdad? Y así es como la gula también se convierte, ¿verdad? En un pecado de idolatría. Y para eso ahora sí vamos a ir a Filipenses 3:19, donde podemos ver que acá el apóstol Pablo le habla a la iglesia, ¿verdad? A los filipenses, y les dice, ¿verdad?, de que deben de cuidarse de las personas con esa mala conducta. Y en Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En otras versiones dice: terminarán en el infierno,
Y también dice que su gloria es su vergüenza, es decir, de que ellos se enorgullecen, ¿verdad? Por algo que realmente debería no ser, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Que ellos solo quieren comer, ¿verdad? Nos dejamos manipular, ¿verdad? O se dejaban manipular por su propia carne, ¿verdad? Por los deseos que ellos tenían para alimentarse, ¿verdad? Y es que bíblicamente se nos advierte, ¿verdad? De varias cosas acerca de la gula, del exceso, de la glotonería, ¿verdad? No es que quiera venirles a decir yo, no coman, ¿verdad? Pero muchas veces ponemos como prioridad esto, ¿verdad? Que solo pensamos en comer, ¿verdad? Y para eso, primeramente, Dios, ¿verdad? En su palabra nos advierte directamente sobre el exceso. Y eso lo podemos ver en Proverbios 23, del 20 al 21. Y acá nos habla, ¿verdad?, de un tema muy interesante que nos dice Proverbios 23, del 20 al 21, si lo tienen por ahí y lo pueden leer. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Acá dice, ni los comedores de carne dirán, pero si yo como carne, ¿verdad? Pero en otras versiones nos lo explica mejor, que dice que los que se hartan, dice, de carne, o sea, los que comen en exceso ya no comen la carne porque les guste, sino porque hay carne en abundancia y yo quiero comer, ¿verdad? Yo soy amante de la carne y me voy a acabar toda la carne que tenga, ¿verdad? En mi casa. Pero ahí dice, ¿verdad? Que el bebedor y el comilón empobrecerán. En otras versiones también dice que el que bebe en exceso, ¿verdad? El borracho habla ahí. Y el glotón, dice, el que ya come, como les decía, ¿verdad? Sin dominio. Y muchas veces nos pasa, o sea, y me ha pasado, ¿verdad? Me pongo como ejemplo porque muchas veces no pensamos en que alguien más tiene que comer, sino que solo yo, ¿verdad? Y muchas veces dejamos hasta sin comer a alguien más, ¿verdad? Por comernos nosotros lo que está a nuestra vista, ¿verdad? El bebedor y el comilón empobrecerán, dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces acá dice, ¿verdad? Que no estemos, dice, con ese tipo de personas. Entonces, una forma de ser tentados por el pecado, ¿verdad? O no ser tentados, evitarlo, es no relacionarnos con personas que viven en pecado, ¿verdad? No se trata de la cantidad, sino que de la actitud que nosotros tomamos, ¿verdad? Porque muchas veces por comer nos olvidamos de agradecer al Señor también. Solo tenemos el plato ahí en nuestra mesa y empezamos a comer sin siquiera tomarnos el tiempo, ¿verdad? De ser agradecidos con el Señor y darnos cuenta de que tenemos esas bendiciones porque el Señor nos la da, ¿verdad? Asimismo también nos habla, ¿verdad? En Números 11, 33, 34. En Proverbios vimos que nos llevaba a la ruina, podemos decirlo, terrenal, ¿verdad? De que cuando nos acabamos todo, ¿verdad? O sea, ya no vamos a tener con qué alimentarnos, pero también nos habla sobre la ruina espiritual. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y si nos damos cuenta en la historia de Números, de Éxodo, ¿verdad? En la que nos cuenta cómo el pueblo anduvo en el desierto, siempre que tenían ellos la oportunidad, ellos se quejaban con el Señor, ¿verdad? O sea, se quejaban con Moisés y le decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿verdad? Porque ahí teníamos carne, ahí teníamos de todos los alimentos, ¿verdad? Y podíamos comer hasta que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero estaban esclavizados, ¿verdad? En ese mundo. Y aún así Dios
Bueno, dijo, pues les voy a dar, ¿verdad? Lo que ellos quieren, porque cuando no tenían alimento les dio el maná, pero como se cansaron, ¿verdad? Del maná, ellos lo que querían era carne, ¿verdad? Ellos lo que deseaban era tener carne, ¿verdad? Y recordar cómo estaban en Egipto, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que les dio, ¿verdad? El Señor en Números 11, 33, 34 dice, habla, ¿verdad? De que cuando ya les había dado Él carne, ¿verdad? Porque Él dice que les envió codornices, ¿verdad? Para que ellos lo pudieran comer, ¿verdad? Pero dice en Números 11, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Ataaba en otras versiones nos dice que significa tumbas de glotonería. Imagínense a cuánta gente, ¿verdad? Por el deseo, ¿verdad? De comer, ¿verdad? De saciarse de carne, ¿verdad? Murió ahí. El pueblo de Israel codició carne y Dios se las dio. Hasta que se hartaron y murieron, dice. Ellos no pensaban nada más que en comer, ¿verdad? Y sin darse cuenta, pues perdieron, ¿verdad? La promesa que Dios les había dado por ellos mismos, por su codicia, por el desear eso, ¿verdad? Asimismo, el glotón dice que se destruye a él mismo, ¿verdad? Como les decía, no es malo, ¿verdad? Que comamos, que disfrutemos los alimentos porque son sagrados, son bendición de Dios, ¿verdad? Pero cuando eso nos controla, cuando nos aleja del propósito y de la presencia de Dios, ahí es donde eso nos domina y nos aleja, ¿verdad? De la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Como nos lo dice Proverbios 25, 16. Que incluso en las cosas buenas nos pueden hacer daño, ¿verdad? Si las consumimos en exceso. ¿Qué nos dice Proverbios 25, 16? Si lo pueden buscar. Y nos hace esta pregunta. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Si ustedes han probado la miel, es deliciosa, ¿verdad? La podemos acompañar con unos panquequitos o endulzar algún té o comerlo con alguna fruta, ¿verdad? O sea, la miel es algo natural, ¿verdad? Es algo que podemos disfrutar, ¿verdad? De la naturaleza, pero también hasta en las cosas buenas, ¿verdad? O sea, si nosotros la comemos en exceso. Y un claro ejemplo también de eso es el agua pura, ¿verdad? Y yo me ponía a investigar porque también me dijeron, ¿verdad? Una vez que el tomar agua en exceso, hasta eso es malo, ¿verdad? Y yo me puse a investigar también, casualmente estudiando este tema, ¿verdad? Y nos han dicho, ¿verdad? Que médicamente, pues, es saludable que tomemos 2 litros de agua, ¿verdad? Y muchas veces ni eso, ¿verdad? Porque el agua no mucho, ahí sí no mucho, ¿verdad? Eso sí no la tomamos en exceso, ¿verdad? Pero yo sí conozco, ¿verdad? En mi trabajo hay personas que alarán, he visto que hasta 3, 4 litros de agua, ¿verdad? Al día, y no tal vez ni al día, sino que solo en el transcurso en el que yo estoy ahí en el trabajo, ¿verdad? Y es como de ver, digo yo, ¿será que sí es malo? Bueno, pues investigando, pues dice que el exceso de agua también forma un desequilibrio de electrolitos en nuestro cuerpo. Y ese es un componente de nuestra sangre, ¿verdad? Y cuando eso se desequilibra, es como que la rala, ¿verdad? Entonces es como que también es parte de que juega con nuestra salud, ¿verdad? Si nosotros la bebemos en exceso, puede llegar hasta hacernos daño. Y investigando también, decía que hasta puede causar náuseas, dolores de cabeza, incluso hasta poner en coma a una persona. Entonces, imagínense llegar a ese límite solo con el agua pura. Y ahora con alimentos que pueden ser no tan saludables para nosotros, ¿verdad? Alimentos grasosos, ¿verdad? Muchas veces decimos, qué rico una hamburguesa, ¿verdad? Bien jugosa, una pizza, ¿verdad?
o unas papitas así bien fritas, ¿verdad? Porque hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Que a veces nos hacen ojitos ahí la publicidad que vemos, a veces unas grandes hamburguesas y también cuando las probamos son unas pequeñitas, ¿verdad? Actualmente, entonces como que también nos engañan, pero como decimos, como es muy pequeña, entonces mejor me compro dos, ¿verdad? Y ahí es donde ya entramos en el exceso, ¿verdad? Entonces tenemos que ser prudentes, ¿verdad? En ese caso. Asimismo también cuando comemos en casa, ¿verdad? Y eso es algo que nos pasa mucho a nosotros. También nuestra familia es amante del pan dulce, ¿verdad? Y no hay día que después de la cena un panito dulce, ¿verdad? Pero uno ya lleva dos porque estaba rico y dos ya lleva tres. Y después ya no son tres, sino que ya van 6 y 8, ¿verdad? Entonces ya perdemos el control, ¿verdad? Qué tan rico que es el pan dulce, ¿verdad? Pero también es malo, ¿verdad, hermanos? O sea, ya perdemos el control de decir, bueno, como tengo mi taza de medio litro de café, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Pero sí, son casos, ¿verdad?, en los que nosotros debemos de analizar, ¿verdad?, en que no estamos actuando de una debida manera. Podemos decir, bueno, si hay bendición hay que comer, pero también tenemos a nuestra familia, ¿verdad?, que tiene que comer. O muchas veces, como estamos acostumbrados a decir, bueno, hay que vivir el día de hoy, ¿verdad?, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos, pero no ese es el caso, ¿verdad? Debemos de ser prudentes, ¿verdad?, de practicar el dominio propio, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunos ejemplos bíblicos de consecuencias graves, ¿verdad?, ocasionados por la gula. Y algún claro ejemplo, y el primordial que podemos ver en el inicio, ¿verdad?, de la Biblia, aunque hay muchos más, pero podemos ver a Esaú. ¿Quién conoce a Esaú? Esaú era el primogénito, ¿verdad? Y dice que, ahí podemos leer en Génesis, ¿verdad? En Génesis 25, del 29 al 34. Por tiempo no lo vamos a leer, pero su hermano, ¿verdad?, como lo vio con hambre cuando llegó de andar en el campo, ¿verdad? Me imagino que lo vio ahí hambriento, que él lo que quería era comer, y como él también vio a su hermano, dice que estaba haciendo un guiso, ¿verdad?, de lentejas. Y me imagino que solo el olorcito, ¿verdad?, él le dio apetito, ¿verdad? Y él le pidió de esa comida, pero el hermano astuto también le dijo que si quería un plato de eso, que le diera la primogenitura, ¿verdad? Y muchas veces podemos decir, bueno, así como Esaú pensó en ese momento, ¿de qué me va a servir si me voy a morir?, le dijo. Pero era una bendición, ¿verdad?, de parte de Dios a través de su padre, ¿verdad?, que él iba a recibir. Pero no la recibió porque él solo lo que quería era comer, ¿verdad? No le importó nada más, no analizó eso. También tenemos el ejemplo de los israelitas en el desierto, ¿verdad? Como les decía, no solo en una ocasión, sino que siempre que podían ellos se quejaban por la comida, ¿verdad? Y en uno de los salmos también podemos ver eso, en el Salmo 78 del 29 al 31, que nos dice, comieron y se saciaron, dice, les cumplió pues su deseo. Dios le cumplió a su pueblo su deseo, pero no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Los escogidos eran los más fuertes, ¿verdad? Los más, como decimos nosotros aquí en Guatemala, los más musculosos, ¿verdad? Los más ponchados, ¿verdad?, que tenía el pueblo, ¿verdad? Porque ellos, me imagino, como iban a la guerra, ellos decían, bueno, si como bien voy a estar fuerte, ¿verdad? Pero también, ¿quién era su fortaleza en ese momento? Su fortaleza era Dios. O sea, Dios peleaba por ellos, pero ellos
si comían bien, para ellos era de que iban a estar fuertes, ¿verdad? Para la guerra, pero fue una consecuencia grave, ¿verdad? Y asimismo, ya en los últimos libros también nos menciona en Corintios, ¿verdad? Ellos dicen que en la cena del Señor, imagínense eso, ¿verdad? En la cena del Señor dice la mala actitud que ellos tomaron, porque solo les daban la comida y se la comían, ¿verdad? No era como que un poquito, sino que ellos comían y no se daban cuenta de que las demás personas pasaban hambre también. Y habían personas que ni comían, ¿verdad? Pero a ellos no les importaba, ellos se embriagaban con el vino, ¿verdad? O se comían todo lo que encontraban a su paso, ¿verdad? Mientras que otros estaban hambrientos, ¿verdad? Eran inconscientes de su actuar. Pero así como hay consecuencias de eso, de la gula, del exceso, ¿verdad? Del comer sin dominio propio, también podemos ver que Dios nos brinda algunos principios espirituales con los cuales podemos nosotros vencer eso, ¿verdad? Y en la siguiente imagen vamos a ver algunos ejemplos de ello. Como número 1, dice que somos el cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para ello el Señor nos manda a que lo cuidemos, ¿verdad? A que nos alimentemos bien, no solo alimentarnos, sino que ejercitarnos, ¿verdad? También es importante que nuestras horas de sueño sean las adecuadas, ¿verdad? Que nos mantengamos limpios, que nos mantengamos bien alimentados sanamente, ¿verdad? Eso lo podemos ver en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Solo están los ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan buscar, ¿verdad? Más tranquilamente y leer, ¿verdad? De que nos indica que nuestro cuerpo es el templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y es por eso que lo debemos de cuidar. También nos habla acerca de una parte del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, que está en Gálatas 5, del 22 al 23. El dominio propio debe estar en nuestra vida constantemente, ¿verdad? No solo en cómo administramos nuestras cosas, en cómo actuamos, sino que también en cómo nos alimentamos, ¿verdad? Debemos de tener ese dominio, ¿verdad? De tener ese límite, ¿verdad? El número 3 es comer con propósito y gratitud. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10:31. Y en Lucas 9:23 nos habla de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De que debemos de dejar nuestros deseos carnales, ¿verdad? Lo que nos domina, ¿verdad? Si es el alimento, pues que lo empecemos a analizar, ¿verdad? Y ver qué es nuestra debilidad, ¿verdad? Si es hasta la fruta, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces ahorita que es temporada de mango, ¿verdad? Que a veces nos comemos hasta 6 mangos, ¿verdad? Porque están ricos, están dulces. Pero también ahí entramos en el exceso, ¿verdad? Y casualmente hace poquito nos comimos como 6 mangos ahí en la casa, por eso les digo, les pongo como ejemplo eso, ¿verdad? Porque cuando miramos el mango maduro, es verdad, sí, rico, ¿verdad? Y hasta que no miramos el canacito ahí de mangos vacíos, ¿verdad? No decimos, bueno, ya estuvo, ya no hay, ya no podemos comer, pero hasta en eso, ¿verdad, hermano? O sea, debemos de ser buenos mayordomos, ¿verdad? Con nuestro cuerpo y con los demás, ¿verdad? Con nuestro prójimo también. ¿Y qué más podemos aplicar en nuestra vida? Hay más cosas que nosotros podemos aplicar, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Y eso lo vamos a ver a continuación, que nos habla de qué podemos aplicar. No usemos la comida como escape emocional, dice, ¿verdad? Que no busquemos en la refri ahí, ¿verdad? A Dios, sino que en la presencia de Él, ¿verdad? En oración,
en que fortalezcamos, ¿verdad?, nuestro espíritu en lugar de la carne, ¿verdad? Si nos sentimos enojados muchas veces, no estoy enojado, voy a ir a ver qué hay en la refri, ¿verdad?, para comer. Ahí es como nos tranquilizamos. Si estamos nerviosos o ansiosos, buscamos, ¿verdad?, qué podemos comernos, ¿verdad? Hay que dominar eso. Debemos de también cultivar hábitos saludables y comer con moderación. Y también ser conscientes cómo comemos, ¿verdad? Algo que nos ha enseñado mi padre en nuestra familia es que debemos de masticar bien los alimentos. Nos dice él que muchas veces como que medio masticamos y ya, nos lo tragamos, y eso hasta puede afectar nuestra salud, ¿verdad? Y ese es un ejemplo muy bueno que él le dejó el ejército, ¿verdad? Porque ellos comían rápido, pero también comían bien, ¿verdad? O sea, tenían 5 minutos para comer, pero él nos dice 50, deben masticar la comida como 50 veces mínimo, nos dice, para poder digerir bien los alimentos, ¿verdad? Y a veces uno no es consciente, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros somos continuamente malos en ese sentido, al comer mal en ese sentido, puede llegar a afectar a nuestra salud, ¿verdad? Debemos también incluir alimentos satisfactorios, ¿verdad? Como frutas, verduras, proteínas, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero hasta eso hasta nos sale más caro, ¿verdad? Que comer otra cosa, ¿verdad? Porque comer sano también sale caro, dice uno, ¿verdad? Pero también comer en exceso, ¿verdad? Sale aún más caro, ¿verdad? Pero debemos de entender que Dios es nuestro sustentador, ¿verdad? Entonces, si tenemos eso claro, no vamos a pasar hambre tampoco. Debemos practicar la moderación. El tercero, que es muy importante, ¿verdad? Ayunar y ejercitar el dominio propio, debilitar la carne y fortalecer el espíritu, ¿verdad? Es algo que el Señor nos dejó, ¿verdad? El ayuno. Y un claro ejemplo que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, y es el más grande que nos ha dejado, ¿verdad?, nuestro Padre. Pero también debemos, dice, de enseñar a nuestros hijos el equilibrio y la gratitud, ¿verdad? Porque hasta en la mesa, ¿verdad?, nos pueden educar nuestros padres, ¿verdad? Como les decía, el comer saludable, el comer moderadamente, ¿verdad? Pues muchas veces también he visto ahí unas imágenes, ¿verdad?, en las redes sociales que dice está un perrito así bien panzoncito, y dice, yo después de comerme hasta las servilletas de la mesa, dice, todavía queda postrecito, dice, preguntan. Y a veces, pues chica, dice uno, ya hasta ni le cae uno, hasta a veces hasta se para y dice, bueno, voy a caminar un poquito para que me baje, va, la comida, ¿verdad?, para que me pase, ¿verdad?, el postrecito, ¿verdad? Y el postrecito ya se vuelve en un postrezote después, ¿verdad? Porque decimos, como ya tengo hambre, ¿verdad?, voy a volver a comer, ¿verdad? Seamos conscientes, ¿verdad?, en nuestra alimentación. Como les decía, somos el templo, ¿verdad?, de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos. Como les decía, ¿verdad?, el claro ejemplo del ayuno que nos dejó la Biblia, ¿verdad?, fue cuando Jesús fue al desierto, ¿verdad?, y ayunó por 40 días y 40 noches. Y como humanamente, ¿verdad?, en ese tiempo ya su cuerpo, ¿verdad?, le pedía, ¿verdad?, ya él sentía hambre, ¿verdad?, él tuvo hambre. Y el enemigo dijo, bueno, aquí aprovecho, ¿verdad?, y lo tentó y le dijo que convirtiera, ¿verdad?, las piedras en pan. Pero ahí es donde él nos enseña ese dominio propio. Imagínense, él pasó 40 días completos, ¿verdad? Y uno a veces con medio día que no ha comido, ya en medio del ayuno ya se quiere comer una hamburguesa, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo, ¿verdad? El que él viene y le dice, ¿verdad?, que no solo de pan, ¿verdad?, vivirá el hombre, o sea, solo de la comida terrenal, ¿verdad?, sino que de toda palabra, dice, que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué nos sacia más?
la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, busquemos, ¿verdad? El saciarnos de su palabra, ¿verdad? De que nuestro espíritu se fortalezca a través de eso. Y como conclusión, ¿verdad? Podemos ver que la gula es un pecado que puede parecernos sutil, ¿verdad? Pero es muy peligroso, porque cambia nuestra dirección que nos da el Espíritu Santo por el dominio de la carne. Dios nos llama a vivir con dominio propio, gratitud y equilibrio, glorificándolo incluso en lo que comemos y bebemos. Y acá nos pregunta algo muy importante. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Nuestros apetitos o el Espíritu Santo? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestro cuerpo y nuestros hábitos? Porque hasta en eso, ¿verdad?, agradamos al Señor cuando cuidamos nuestro cuerpo. El verdadero alimento que sacia el alma no se encuentra en un plato, sino en la presencia de Dios. Así que no vivamos para comer, sino que comamos para vivir, pero vivir para Cristo, ¿verdad, hermanos? Cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y enseñémosles también a esas nuevas generaciones, ¿verdad?, a ser conscientes, a cuidarnos, ¿verdad?, a alimentarnos sanamente. No está mal, ¿verdad? Que cuando tengamos la ocasión nos disfrutemos una hamburguesa, ¿verdad? Pero que eso no se convierta en nuestra prioridad, ¿verdad? Y los deportistas, casualmente, estaba viendo una entrevista en YouTube, ¿verdad? El otro día, no les voy a decir de qué deportista porque no lo sigo yo, ¿verdad? Pero me causó mucho interés lo que él decía, ¿verdad? Es un deportista de fútbol y él decía que le preguntaban que cómo se mantenía tan saludable, que qué dieta seguía. Y él decía, yo no tengo dieta, decía. Cuando yo me puedo dar mi gusto, ¿verdad? Porque yo tengo hijos, decía, y si mi hijo me dice, mira, una galletita, papá, comámonos una galletita, yo se la recibo, dice, porque tampoco lo voy a despreciar, dice. Pero no es algo que yo haga de diario, dice. O sea, yo cuido mi alimentación y en base a cuidar mi alimentación, cuido mi manera de actuar, de ejercitarme, de dormir bien, ¿verdad? Y es algo muy importante. Y nosotros como cristianos debemos adaptar eso a nuestra vida también, porque Dios nos manda así, que le busquemos, ¿verdad?, en su presencia, que ayunemos, que leamos su palabra, ¿verdad?, que aprendamos de Él. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no nos alimentamos bien, si no dormimos bien, ¿verdad?, si nuestros hábitos, ¿verdad?, no son los correctos, ¿verdad? Eso nos va a afectar en la salud, ¿verdad? Y no vamos a poder, ¿verdad?, el estar en su presencia. Yo sé que el Señor nos fortalece, pero es parte de nosotros también que podamos practicar ese dominio propio, ¿verdad?, en nuestros alimentos. Para finalizar, pues pongámonos de pie y vamos a finalizar, ¿verdad?, con una oración para pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea Él obrando, ¿verdad?, en nuestras vidas, que podamos detectar esas áreas en las que nosotros, ¿verdad?, estamos dejando o descuidando, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No somos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos, y como nosotros, ¿verdad?, somos semejanza de Dios, se lo hacemos a Él también, lo desagradamos, ¿verdad?, en esa parte. Padre, en este momento te damos gracias, Padre, reconociendo primeramente, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, y que tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros, que tú quieres que seamos esos hijos fieles a ti, que muchas veces estamos fallando, Señor, en áreas en las que no identificamos, pero te pedimos que en este momento tú nos fortalezcas, Señor, fortalezca nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos ayudes a identificar esas áreas, Padre, para que podamos tomar un cambio y que podamos agradarte a ti, Padre, que podamos cuidar, Señor, nuestro cuerpo, que podamos alimentarnos, Señor, como debemos, que venzamos, Señor, la carne, fortaleciendo nuestro espíritu. Danos esa sed, Señor, de tu presencia, de tu amor,
para que podamos ser saciados. Así como tu palabra dice, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de tu palabra, la palabra que sale de tu boca, podamos ser saciados, que anhelemos el alimentarnos de ese alimento espiritual que es tu palabra. Te damos gracias, Padre. Permítenos, Señor, que podamos ir a disfrutar